Hola kinesiócratas, bienvenidos a un nuevo episodio de la segunda temporada de Kinesiocracia, gobernados por el movimiento. Hoy es miércoles 4 de septiembre de 2019 y estamos en la biblioteca de la Universidad Finisterra. Y a nosotros ya nos conocen, yo soy Matías Bosa. Y yo soy Nelson Adrián. Sí, Nelson, hoy así que estuviste de viaje, bueno, eso explica un poco cuánto tiempo estuvimos sin publicar nada. Pero, ¿por qué no nos cuentas más o menos en qué estuviste con tu viaje? Mira, fue un viaje de vacaciones, la verdad, pero aprovechamos las vacaciones porque yo fui a recibir mi título del doctorado, así que aprovechamos ya que estábamos en Estados Unidos de viajar ahí con mi señora, así que me relajé un poquito, me desconecté de todo, incluido kinesiocracia. Incluido kinesiocracia, sí. Sí, pero igual, viendo redes sociales, yo te sigo en algunas redes sociales, he visto que estabas compartiendo harto artículos, harta información nueva, y de ahí varias que son revisiones sistemáticas. Sería bueno quizá compartir con los kinesiócratas que nos escuchan cómo revisar una revisión sistemática, cómo comprobarla y ver qué tan buena es la calidad o la validez de ese tipo de publicaciones. Por supuesto, bueno, a todo esto me pueden seguir en @NelsonAdrianDRKLGO en Facebook y en Instagram. Ahí estoy compartiendo cosas, estoy también tirando harta información. Ya, terminando la propaganda, las revisiones sistemáticas podríamos decir que son una forma de fuente secundaria que lo que va a ser sintetizar la información de varios estudios clínicos, ya los que hablamos, ¿cierto?, de los estudios, los ensayos clínicos controlados, pero no van a entregar información nueva. Pero lo bueno es que sintetizan, entonces a nosotros nos entregan muy buena información que nos ayuda a tomar decisiones o responder a una pregunta clínica, así con bastante grado de certeza, por así decirlo. Claro, porque una investigación clínica, dependiendo de un poco del tamaño de la muestra y todo, va a tener un sesgo importante y la ventaja que da una revisión sistemática es que un poco va nivelando eso, o sea, va a tomar varias investigaciones que podrían tener un resultado muy exagerado en un sentido y la puede balancear con otra que tenga un resultado exagerado en otro sentido y a medida que va mejorando la calidad de las investigaciones que incluyen la revisión va un poco acercándose al resultado real. Claro, esa es la gran gracia que tiene porque las revisiones de los distintos tipos parten por filtrar la información. Entonces hay un documento que aunque sea un estudio randomizado, controlado, todo eso, si tiene una metodología pobre, no cuenta. Entonces, o se le baja el peso específico, por así decirlo, que tiene. Entonces, es interesante mirar cuando salen técnicas nuevas o abordajes nuevos, que por ejemplo está, no sé, pues ya imaginemos punción seca para dolor de hombro, ¿Ya? y sale un paper que lo prueba solo, con un grupo control quizás que no se le hizo nada, y sale, oye, la conclusión es que sirve, pero resulta que después, cuando sale una revisión sistemática donde suman muchos estudios que hicieron lo mismo, la conclusión puede ser, ¿sabes?, que no sirve tanto, o no es tan bueno como creíamos. Por eso es que cuando nosotros basamos nuestras decisiones, valga la redundancia, basada en evidencia, deberíamos hacerlo en este nivel, no solamente en un estudio chiquitito o en un estudio particular. Claro, en la revisión sistemática sobre el tema. Uh-huh. Ya, y revisiones sistemáticas, ¿no sé, hay varios tipos, ¿no? O sea, así es, hay varios, hay más de uno, los más conocidos son las revisiones sistemáticas, los metaanálisis, pero hay varios más. El primero que tenemos, que podríamos nombrar, son las revisiones narrativas, ¿ya? Este es un tipo de revisión que se supone que es exhaustiva, ¿ya?, y es hecho por un grupo o por un autor que sea experto, pero el problema que tiene es que no existe ninguna metodología que explique cómo se utilizaron, ¿cierto?, la selección de los artículos que están ahí. Entonces esto es lo que los gringos le llaman como el cherry pick, así como que tú estás seleccionando así como con dedo qué es lo que vas a poner, ¿ya? Por lo tanto, igual no es que sean malos, pero sirven para responder preguntas básicas, ¿ya? Así como aspectos generales de una condición, no sé, pues como fisiopatología de una enfermedad, clasificación de algunos aspectos de diagnóstico o de tratamiento, etc., ¿ya? Y este tipo de preguntas se pueden responder mediante libro, enciclopedia, con algún documento, incluso puede entrar lo que se le llama hoy en día la literatura gris, que son así como posteos de blog, o puede ser una presentación en un congreso, o sea, no necesariamente es algo así como que esté de gran calidad publicado, ¿ya? Y entonces si nosotros nos vamos como a la jerarquía de la evidencia, la encontramos del último nivel, ¿ya? Porque acá existe un riesgo elevadísimo digamos, de sesgo, ¿verdad?, por la subjetividad que existe al elegir lo que yo quiero hablar, y además no hay una metodología explícita que te diga, mira, lo buscamos así, en tal buscador y filtramos así. Entonces acá se puede dar mucho para que yo tome información que a mí me interesa o que a mí me conviene y después hago un documento. Sí, pues eso, a diferencia de una revisión sistemática, que ya es una forma de investigación un poco más regulada,
que recopila y nos da un resumen entonces sobre un tema específico que también está orientado a responder una pregunta clínica de investigación. ¿Ya? Hay una metodología bien clara para poder hacer una revisión sistemática, hay diseños preestablecidos, como el modelo de Cochrane o el Prisma, que viene un poco de manera paralela al de Cochrane. Y en una revisión sistemática, el centro de estudio ya no son los pacientes, sino que son los ensayos clínicos o estudios de cohorte que estén disponibles en recursos donde se puedan encontrar esos artículos, en bases de datos, en buscadores, como decías tú, en la literatura gris, se va a consultar actas de congreso, etcétera. Incluso los autores se pueden poner en contacto con las personas que han hecho investigación para que le den los datos particulares que son de interés para su revisión sistemática. ¿Ya? Y la idea es entregar finalmente una visión sobre un tema, sobre la respuesta a esta pregunta clínica, que no esté tan sesgada o al menos compense o evite los sesgos de las investigaciones individuales o particulares. Sí, así que por eso es que, bueno, en este podcast nos vamos a dedicar a hablar de la revisión sistemática y el metaanálisis, porque existen también otros que quizás lo han leído o lo han escuchado, como los Umbrella Review o los Scoping Review, entre otros, ¿ya? Así, muy, muy cortito, el Umbrella Review son revisiones de revisiones, ¿ya? Porque de repente hay una revisión sistemática muy buena, no sé, el año 2010, pero resulta que ha salido información nueva, entonces es bueno hacer como una revisión de revisiones y actualizar la información. Y el scoping review es bien interesante porque es como el paso previo a hacer una revisión sistemática. El scoping es como para ver el estado del arte de la información. Entonces ahí tú también puedes sacar de literatura gris estas cosas y te dice más o menos, ok, esto lo podemos responder gracias a una revisión. ¿Ya? Bueno, pero con lo que vamos a hablar hoy día entonces, vamos a definir o describir que existen dos tipos de revisiones sistemáticas, las cualitativas y las cuantitativas. ¿Ya? Las cuantitativas también se les reconoce con el nombre de metaanálisis. Las revisiones cualitativas van a presentarse de forma descriptiva y no tienen ningún análisis matemático estadístico, ¿ya? Y estas son las típicas que nosotros conocemos como revisiones sistemáticas, ¿ya? Estas revisiones, las cuantitativas, por otro lado, van a presentar la evidencia de forma descriptiva, pero la diferencia que podemos encontrar entre las dos es que acá sí existe, ¿cierto?, el uso de estadígrafo, de técnica estadística, en donde los resultados los vamos a ver de forma numérica, ¿ya? Entonces, si nosotros comparamos uno con el otro, el metaanálisis nos puede dar también un valor numérico estadístico interesante que podría darle quizás con más peso a las conclusiones que se están viendo, ¿ya? Por lo tanto, la revisión sistemática entonces va a ser una forma de investigación que proporciona como un resumen de distintos informes que van a ir a responder a una pregunta en específico, ¿ya? Ese es como el corazón que tiene la revisión sistemática. Yo quiero ir a responder a una pregunta que puede ser de tratamiento, diagnóstica, pronóstica, etcétera, pero va a ir enfocada, digamos, en este tópico en particular. Se van a utilizar acá de forma ordenada métodos explícitos que van a servir para buscar en buscadores específicos. Ahí están las palabras clave, ¿cierto? Las palabras match, existe todo un parámetro para poder utilizar esto. También se va a buscar, ¿verdad?, cómo lo vamos a evaluar críticamente. Para eso existen algunas tablas que yo puedo evaluar, ¿cierto?, como un checklist donde puedo ir evaluando la calidad metodológica, y además se sintetiza toda la información de la literatura mundial. Esto va a ser útil ¿cuándo? Cuando existen una serie de estudios que se realizan por diferentes, digamos, equipos, por diferentes investigadores, y lo que se quiere es tratar de sacar los sesgos, ¿verdad?, y sintetizar los resultados, ¿ya? Porque muchas veces hay conflictos en los hallazgos, como yo comentaba el ejemplo de la función seca. De repente puede ser que un estudio esté muy bueno, pero lo hizo, por ejemplo, un equipo así como de investigadores que promueven el uso de eso, y por otro lado puede haber un estudio donde haya gente que como que odia la técnica, entonces van a haber como efectos muy dispares. Entonces la revisión sistemática te ayuda como a bajar esa información, ¿ya? Entonces, cuando se proporciona de manera explícita y clara el resumen de todos estos estudios, ¿verdad?, la revisión sistemática permite tener en cuenta toda la gama de hallazgos relevantes, ¿ya?, en este tema que estamos analizando, y no solo los resultados de pocos estudios. Entonces acá se van a conocer la población donde se intervino, qué es lo que se hizo, cuáles fueron los resultados, cuánto tiempo, o sea, está todo sintetizado en tablas tremendas de grande, ¿ya? Entonces la revisión sistemática se utiliza para establecer si los hallazgos científicos van a ser confiables y se pueden generalizar en la población, el entorno del tratamiento, y si estos hallazgos van a variar significativamente entre los distintos grupos donde se realizó la investigación, ¿ya?
Habitualmente se hacen en una terapia, ¿cierto? Pero también existen otros aspectos del manejo paciente, como ya hemos comentado, ¿verdad? En donde se abordan, que también se pueden abordar en este tipo de revisión. En general, para todas las escalas o jerarquía de evidencia se encuentran, ¿cierto? Está en el nivel más alto, ¿ya? En la pirámide, ¿cierto? Están más arriba, pero esto igual no hace que sean inmunes a sesgos, que se han encontrado estudios que son bien sesgados por un lado, entonces yo creo que ahí viene el uso de la umbrella review que trata como ordenar. Sí, pues, entonces la idea de esto es que podamos identificar cuál es el riesgo de sesgo de una revisión sistemática. Ya, para eso estamos conversando ahora. Si vamos a buscar, la mayor producción de revisiones sistemáticas viene de la Cochrane Foundation. ¿Ya? No es la única fuente, pero es un grupo dedicado a hacer revisiones sistemáticas. ¿Ya? Como cada publicación tiene, cada revista donde podemos encontrar estas revisiones tiene sus propias reglas o formatos para una revisión, puede ser difícil encontrar una sola tabla o una sola manera para evaluarla. Entonces se han desarrollado varias listas de chequeo y lo que vamos a ver ahora es una lista o un algoritmo que puede facilitar la evaluación de la calidad de la revisión sistemática y ver qué tanto le podemos creer a la conclusión. O sea, qué tanto podemos aplicar esa conclusión en la clínica. Sí, mira, personalmente yo a mis alumnos siempre les digo que si algo está en Cochrane es como la ley, es como la Biblia, la Torá, no sé, pues, el Corán, lo que sea, pero ahí sí está ahí porque es de muy buena calidad, ¿ya? Bueno, en realidad la revisión sistemática es como, tiene una capa de complejidad porque arrastra todos los sesgos o algún tipo de problema metodológico de los estudios individuales. Pero hay que tener en cuenta otros potenciales sesgos que tienen que ver con la propia revisión o con la búsqueda. Porque basta con que uno ingrese mal los términos o no ponga como la magnitud de toda la palabra clave que quiero buscar y eso ya me acorta los resultados, por lo tanto la conclusión puede que no sea tan fidedigna. Sí, eso quizás no lo vemos tanto nosotros, pero en medicina se habla mucho de la importancia de escribir mal los nombres de los fármacos, por ejemplo. Uh-huh. ¿Ya? No sé, de escribirlo con F en una forma y ponerlo también con PH, que algún autor puede haber escrito el fármaco de una forma, otro lo escribió de otra forma, y al final cuando buscamos toda la información sobre un fármaco, si lo escribimos de una sola forma, si está escrito de una forma particular, en los resultados no van a estar las otras formas de escribirlo, que pueden estar equivocadas, pero no podemos asegurarnos de que todos escriban bien el término clave, incluso lo escriben de distintas formas a lo largo del mismo artículo. Ahora, lo que se sugiere es fijarse o poner atención en algunos puntos en particulares cuando uno lee una revisión sistemática con o sin metaanálisis. Lo primero que tenemos que hacer es identificar bien cuál es la pregunta que trata de responder la revisión sistemática y si esa pregunta se parece a la pregunta con la que iniciamos nuestra búsqueda de información. Claro, supuestamente la revisión que nosotros vamos a leer parte, ¿verdad?, de los resultados de la búsqueda que inicia una pregunta, por lo tanto hay que tener bien clara la pregunta clínica que nosotros estamos buscando responder y hay que comparar nuestra pregunta con la pregunta que está en la revisión. Así de forma bien clara y explícita, porque si no, no sé, pues yo puedo estar buscando información para adultos mayores de un tratamiento de dolor de rodilla, pero si tomo una revisión sistemática de tratamiento en deportistas, en atletas de alto rendimiento, claramente Claro. no se va a acercar a lo que yo quiero realizar, por muy buenos que sean los resultados. Ya, otro elemento en el que hay que poner atención es qué criterios se usaron para la evaluación de la evidencia o de estas fuentes primarias de ensayos clínicos o de estudios particulares. Acá se pueden utilizar varios tipos de escalas, quizás la más conocida para nosotros como kinesiólogos es la escala Pedro, ¿verdad? Que es una escala que está validada, se utiliza muchísimo y ahí nos va a dar más o menos la calidad metodológica del documento que estamos analizando. Sí, hay muchos autores que mientras hacen la revisión sistemática dicen que van a incluir para la revisión y para el metaanálisis los artículos que tengan más de cierto puntaje y en la revisión va a haber una tabla que vaya mostrando estudio por estudio qué puntaje tuvo y dónde estuvieron esos puntos. ¿Ya? Más adelante cuando hablemos de revisiones sistemáticas cuando hablemos sobre ensayos clínicos, Uh-huh. ahí podemos ver en detalle qué significa cada uno de esos puntos de la escala de Pedro. ¿Ya? Esa misma escala nos va a hablar de la calidad de los estudios incluidos en el metaanálisis más adelante, si es que lo tiene. Y otro elemento importante que
tenemos que poner atención cuando estamos revisando una de estas publicaciones es la evaluación que se hace del riesgo específicamente del sesgo de publicación. Claro, una herramienta que se utiliza muchas veces para evaluar esto es el gráfico de embudo, de donde se van a mostrar la dispersión de los resultados y el tamaño muestral, o sea, en función del tamaño muestral que está acá. Entonces, en este gráfico normalmente se van a encontrar los estudios con menor cantidad de sujetos, ya van a estar como en los resultados más extremos, hacia los lados, ambos lados del efecto. Y si el gráfico está cargado hacia un lado, quiere decir que va a favorecer la intervención y en este caso sí podríamos estar frente a un sesgo de publicación. Después vamos a fijarnos en las restricciones de idioma como criterio para identificar y seleccionar estudios individuales. O sea, si es que eh, se limitó solamente al idioma inglés o al idioma español, o en coreano, o en chino, o en alemán. Se incluyó otros idiomas dentro de su búsqueda porque, no sé, pues un estudio que hable sobre, o una revisión que busque información sobre la acupuntura y no considere el chino, va a estar, va a partir sesgado, ¿ya? Porque muchas de las publicaciones sobre acupuntura van a estar en chino. Y eso también es un gran problema porque muchas veces al no incluir información de otros países en otro idioma, puede que haya información súper interesante que no se está incluyendo, que pueda validar o que pueda ir en contrario a las conclusiones finales. Y eso también hace que muchas veces no se publique en el idioma madre. Por eso que hay muchos investigadores chilenos que prefieren publicar en inglés en revistas de afuera, porque normalmente pareciera que el idioma español o portugués o cualquier otro tiene menos peso que el idioma inglés. Eso por la cantidad de publicaciones, ¿no? Y después vamos a ver si hay alguna relación entre las conclusiones que tiene esta revisión y otras revisiones similares que hagan el mismo tema. Todos estos puntos que vimos ahí forman parte del quórum, del reporte de calidad de los metaanálisis. Hay otras escalas u otros algoritmos u otras formas de verlo que son las que provienen de Prisma, que es un Preferred Reporting Items of Systematic Reviews and Meta-Analysis, o el reporte como más útil de los ítems de revisiones sistemáticas y metaanálisis. Y también está la lista de chequeo de los que hemos mencionado harto, que son los del Centro de Medicina Basada en Evidencia de Oxford. Una forma muy simplificada de revisión de estos efectos o qué tan efectiva va a ser una intervención podría ser lo que se le llama el conteo de votos, ¿ya? Claro. En donde el resultado de cada estudio es como se va votando sí o no, o sea, sirve o no sirve. Esto, eso sí, nos da cuenta de la sutileza del resultado. O sea, por ejemplo, una intervención puede que diga, oye, disminuye el dolor, pero no es lo mismo disminuir un punto en la escala EVA, por ejemplo, que disminuir los 7. O sea, claramente una diferencia grande, pero en este caso el conteo de votos no te permite hacer esa diferencia. No, entonces incluso si estamos haciendo ese conteo de votos y encontramos, no sé, 8 que dicen que disminuye el dolor en un punto y otro dice que aumenta el dolor en 8 puntos, el no de uno pesa más que los sí de los otros. ¿Ya? Entonces ahí no se está tomando en cuenta tampoco el efecto acumulativo o el peso relativo que puede tener cada estudio. O sea, una intervención que puede disminuir en un punto el dolor o una muestra de 100 pacientes va a tener un voto igual que la que disminuye el dolor en 6 puntos a 10 pacientes. Uh-huh. Entonces el resumen cuantitativo tiene que tener una metodología bien detallada para poder dar origen al metaanálisis. Así es. Entonces, después de una revisión sistemática, estos datos de estudio individuales se pueden unir cuantitativamente, volver a analizarlos ya con otros métodos estadísticos, y ahí es cuando llamamos o hablamos de una revisión de metaanálisis. La justificación de este metaanálisis va a ser que al combinar todas las muestras de los estudios que van a estar de forma individual, el tamaño muestral final va a aumentar, ¿cierto? Entonces esto mejora el poder estadístico del análisis y la precisión de las estimaciones del efecto del tratamiento. Entonces va a ser mucho más certero la información que nos entrega, porque gracias al análisis estadístico nos va a dar una información más potente al mezclar, ¿cierto?, todos los hallazgos y las poblaciones que se están interviniendo. Por lo tanto, aunque el objetivo de estudio de una revisión sistemática no son los pacientes, sino que los estudios que se están analizando, el metaanálisis intenta agrupar a los sujetos de estas investigaciones de forma individual y que vayan cumpliendo con cierto grado, ciertos criterios de rigurosidad científica para tener una muestra mayor. Y de esta forma aumenta la potencia de las conclusiones. O sea, yo puedo decir con una certeza estadística que X tratamiento o que X abordaje va a ser mejor que este otro. Entonces, los objetivos que tiene un metaanálisis, primero va a ser el de sintetizar e integrar los resultados de varios estudios individuales, analizando las diferencias en los resultados entre los estudios y aumentar el poder
o la potencia de las conclusiones al aumentar el tamaño de la muestra para poder detectar un efecto de interés para la intervención. También nos mejora la precisión en la estimación de los efectos al estrechar el intervalo de confianza cuando tenemos una muestra más grande. Se puede incluso evaluar los efectos en subgrupos de pacientes cuando tienes estudios que han hecho muy bien la descripción de su población y determinar si se requieren nuevos estudios o hacer sugerencias sobre la metodología para un tema en concreto y finalmente se pueden generar nuevas hipótesis para futuros estudios. Bueno, para valorar un metaanálisis, acá es un poquito más complejo, ¿ya? Pero para que haya una correcta interpretación hay que seguir una serie de pasos estructurados y sin olvidar ninguno de los aspectos claves del diseño. Una posibilidad es usar un checklist como lista de verificación como la Prisma o la AMSTAT 2, o por último seguir las recomendaciones de la colaboración Cochrane, ya que tiene varios pasos que los vamos a ver ahora. El paso 1, verificar qué variables se comparan y cómo, y esto se puede ver en un estilo de gráfico de presentación de datos que se llama el Forest Plot. ¿Ya? El gráfico de bosque. Claro, el gráfico de bosque. Yo creo que sería bueno poner una foto quizás en el posteo, como para que se vean, los kinesiócratas puedan ver más o menos de qué se trata un Forest Plot. Ahí lo vamos lo vamos a poner en la nota. En un Forest Plot entonces, o en el gráfico de bosque, hay que poner atención a lo siguiente: la heterogeneidad de los efectos, el peso que suma cada estudio, los intervalos de confianza, ya que esto se entiende como un rango de valores dentro de los que se espera que esté el valor real con una probabilidad determinada. Es el típico del 95%, ¿cierto? El CI 95%. Lo que se desea es que el intervalo de confianza sea estrecho, o sea que esto me va a indicar que los resultados van a ser mucho más confiables y por lo tanto se pueden reproducir. ¿Ya? Un intervalo de confianza muy grande quiere decir que no es tan confiable. ¿Ya? La disposición del diamante, ¿ya? Y se forma como un diamante también, que queda en el eje vertical sobre el estimador del efecto y el horizontal y representa el intervalo de confianza. ¿Ya? También hay que poner atención al test de efecto global que también sale en este tipo de estudios Forest Plot. Sí, después tenemos que localizar bien cuál es la medida de efecto utilizada. Ya, esto es bien lógico y es necesario para saber interpretar los resultados. No es lo mismo un hazard ratio o una proporción o una razón que calcule que una diferencia de medias o lo que sea que se haya utilizado para medir el resultado. Esto aparece o debería aparecer en el eje inferior del gráfico de bosque y va a aparecer con un indicador que puede tener una R o una D. Cuando tiene una R normalmente se refiere a un ratio o razón. Ya, en esos casos lo que se hizo es calcular dividiendo el resultado de un grupo, del grupo caso y del grupo control, y si los dos grupos tienen el mismo resultado, entonces el valor neutro de este indicador va a ser un 1. A diferencia de la diferencia de medias, que se calcula restando el resultado de un grupo del otro, si el resultado es 0, significa que los dos grupos son iguales o que no hay diferencia real entre al aplicar la intervención en un grupo que en el grupo de control. Siguiente paso va a ser localizar el diamante, la posición y la amplitud. ¿Ya? También conviene ver el valor numérico del estimador global y el intervalo de confianza. ¿Ya? Ante las dudas, es bueno verificar con los números que aparecen en el estudio, y el diamante va a ser una representación gráfica de los datos, o sea, como un indicador del intervalo de confianza. ¿Ya? Sí, el diamante o este gráfico de bosque debería tener para cada estudio los valores escritos en números de su estimador puntual y del intervalo de confianza, además del gráfico. Por si uno tiene alguna duda al observar el gráfico, poder verificarlo a partir de los valores numéricos. Después se puede comprobar que se ha estudiado la heterogeneidad de los estudios. O sea, esto se puede ver a simple vista cuando se miran los segmentos de los estudios primarios, ya si están o no muy dispersos o si están solapados o no. ¿Ya? En cualquier caso, siempre hay un estadístico que valora el grado de heterogeneidad, ¿ya? Que es como el I cuadrado. Y si vemos que existe heterogeneidad, lo siguiente va a ser buscar la explicación de los autores sobre la existencia de esta heterogeneidad. Y por último, vamos a sacar nuestras propias conclusiones. O sea, hay que fijarse en qué lado de la línea está el efecto nulo, ¿ya? Del efecto global y el intervalo de confianza. Hay que también tener en consideración que aunque sea significativo, el límite inferior del intervalo
lo más conveniente es que esté lejos de la línea media, ya que en este caso la importancia clínica del resultado va a ser mayor, ¿ya? Y no siempre coincide con la significancia estadística. Y por último, considerar el estudio de homogeneidad. Si hay mucha heterogeneidad, los resultados van a perder validez. Esto también es importante, ¿eh? Porque muchas veces se piensa que la significancia estadística, con este valor de P, es el más relevante, pero eso es solamente un indicador digamos, numérico, ¿ya? Por eso es que hoy en día se está hablando harto de buscar más la significancia más clínica claro, o el peso que tiene el resultado en los outcomes que se pueden ver en el paciente. Claro, más la magnitud del efecto o el size effect que el valor de P como indicador de relevancia o de importancia de los resultados. Y lo último que decía sobre que aunque sea significativo, o sea, aunque el diamante esté separado de la línea de efecto nulo, ¿qué tan separado? También es importante, ¿no? Porque muchas veces tenemos un efecto que clínicamente es muy pequeño y a veces no se justifica el optar por la intervención. Sí, así que lo otro es fijarse en la base del gráfico qué es lo que se está considerando como control, si el control es otra intervención o no hay ninguna intervención, para poder decir si la terapia es mejor que no hacer nada o es mejor que hacer otra intervención. Por eso hay que poner atención también a cuál es la comparación y no solamente a la intervención. Es interesante notar eso porque, claro, suena un poquito enredado quizás todo lo que hemos hablado ahora, que es muy estadístico, pero vale la pena ir a analizar y no quedarse solamente con el abstract o con la conclusión, porque uno se salta toda esta información que vale la pena ir a revisar. Por algo se hizo todo el trabajo estadístico o narrativo de una revisión. Ya, pues, ¿y dónde buscamos esto? Podemos ir a Cochrane, a Trip Database, a PubMed. En la mayoría de las bases de datos de los buscadores vamos a poder encontrar revisiones sistemáticas y tienen filtros para poder encontrar solamente revisiones. Y recuerden que siempre se debe iniciar con una pregunta clínica clara y ser honestos con la motivación para poder hacer la búsqueda. En cuanto a las recomendaciones, siempre es mejor partir por Cochrane o Trip Database porque van a estar filtrada la información y es de más calidad. Y después, si no encontramos algo ahí, bajar a PubMed, ¿ya? Porque PubMed, recordemos que es como un buscador, metabuscador, entonces nos puede tirar información interesante y filtrada como información no tanto. Entonces, ahí bajamos de nivel y llegamos a PubMed. Y bueno, ahí lo tienen. Revisiones sistemáticas y meta-análisis. Cómo interpretar los resultados. Recuerden que nos pueden escuchar a través de varias aplicaciones. Estamos en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast y ahora en iHeartRadio, donde se pueden suscribir para recibir alertas cuando se publique un nuevo episodio. También nos encuentran en redes sociales. En Instagram y Twitter somos @kinesiocracia. También tenemos una fanpage en Facebook, Kinesiocracia Podcast. Nuestro correo es kinesiocraciapodcast@gmail.com, donde estamos atentos a sus comentarios, preguntas y sugerencias. Muchas gracias a toda la gente que se comunica con nosotros, que nos sigue, que nos manda ideas o que nos comenta que le ha parecido el episodio o alguna pregunta en particular sobre algún tema en específico. Muchas gracias a todos y sigamos haciendo comunidad. Hasta la próxima.